días con todos y con todas. Continuamos con el desarrollo de estas sesiones de audiencia. Se trata de un requerimiento mixto y conforme a leyes o la regla procesal, se atiende el extremo al sobreseimiento formulado por el Ministerio Público. Ya se ha resuelto algunas de las peticiones de la Fiscalía en ese extremo de sobreseimiento. Continuamos, de acuerdo a mis apuntes. Pero un momento. Sí, de acuerdo a mis apuntes, se estaba tratando el sobreseimiento por Oviedo Pichotito, en favor de Oviedo Pichotito, como por el delito de organización criminal. Hay un procesado más, no encuentro su nombre. Ahora no José Carlos Islas Montaño, señor juez, muy buenos días. Buenos días, gracias, doctor Murasaki. Sí. Y Islas Montaña. Solamente es Isla, ¿no? Montaña. Es correcto, Isla, en singular. Isla Montaña, sí, gracias. Sí, en la sesión pasada, conforme a mis apuntes, inició el doctor Nakazaki. En su argumentación, expresó argumentación en favor de la ley 32.108, ultraactividad favorable. Luego el Ministerio, también la Procuraduría, hizo su intervención. El Ministerio Público la Procuraduría pidió una investigación suplementaria. Estaba pendiente por los apuntes que tenían que ver con contestación del Ministerio Público y del abogado defensor. Es correcto, señor juez. Y posiblemente algunos otros abogados que se habían sumado querían expresar su opinión. Muy bien. ¿La Procuraduría está presente? Sí, señor magistrado, muy buenos días. Doctor, por favor, quiero un resumen, un brief. 3 minutos. Sí. Dígame por qué pidió esta investigación suplementaria. Tengo sus apuntes, pero quiero un resumen. Sí, señor magistrado. Sobre todo, solicitamos en la sesión anterior que se incorpore al presente caso la sentencia de colaboración eficaz a través de una investigación suplementaria, atendiendo de que en este proceso de colaboración eficaz, del colaborador eficaz con clave 409-2018, se había hecho mención a distintos datos en los cuales se vincularía a Pichotito con la organización criminal. Existe la declaración de esta persona y las circunstancias en cómo a partir del año 2015 se habría conocido con Inostroza Pariachi, habría en este caso sostenido comunicaciones telefónicas con él, habría sostenido comunicaciones telefónicas no solamente con Inostroza, sino con los otros miembros de la organización criminal, dentro de ellos el señor Castillo Alba, recuerdo la información que remitió en este caso el Ministerio Público a través de informes de la DIVIAC, y sobre todo que han existido una reunión en donde han coincidido de forma personal Inostroza Pariachi y los otros miembros de la organización criminal, que han tomado fotografías, y aparte ha habido en este caso una coincidencia de ubicación de acuerdo a la geolocalización de sus teléfonos celulares. Esta situación era plausible, puesto que en esta sentencia, en este proceso de colaboración eficaz, se habría incorporado en este caso esa información y que era sumamente importante atendiendo a que el Ministerio Público había sostenido que la única forma en cómo Inostroza Pariachi y Edwin Oviedo Pichotito tenían comunicación era a través de Camayo Valverde, cosa que no es cierto porque, de acuerdo a la información que se dio en su oportunidad en esta audiencia, se ha corroborado que no ha sido la única forma en cómo han tenido contacto, sino ha habido otras circunstancias más que lo involucrarían en este caso a la organización criminal. Y sobre el punto de cómo Pichotito habría pertenecido a la organización criminal, que ha hecho referencia a la disposición de formalización de investigación preparatoria, así como su ampliatoria, en donde en las páginas 43, en este caso de la formalización, se hace referencia a cómo Edwin Oviedo Pichotito habría financiado a Inostroza Pariachi con entradas a partidos de fútbol para el Mundial Rusia, habría tenido atenciones en la Videna, habría recibido pagos mensuales de 3.300 soles y favores en este caso a su favor para que cumpla este rol de financista de la organización criminal.
considerando además que no era parte, en este caso, de la estructura del proceso de organización criminal, que la persona sea incorporada al inicio, sino que eventualmente podrían ser incorporados y que no tenía, en todo caso, que tener contacto con todos los miembros de la organización criminal, solamente su sola pertenencia, y en este caso, y al conocer la dirección o la finalidad de la organización, lo comprometían, en este caso, a este delito. Eso en síntesis, señor magistrado, y sobre el Perdón, punto respecto... sí, un momento. En cuanto a los elementos que busca que se recabe, uno es la incorpora la sentencia de colaborador eficaz. ¿Qué colaborador eficaz? El colaborador eficaz de clave 409-2018, y justamente en la sesión anterior, el séptimo juzgado de investigación preparatoria emite resolución, una sentencia, en este caso el 30 de enero del año 2024. Esta sentencia condena al colaborador eficaz, en todo caso da por aprobado el acuerdo de colaboración eficaz. La fórmula, señor magistrado... Doctor, sí, yo trabajo en el séptimo juzgado, sí, pero no me acuerdo. ¿Qué expediente fue esto? ¿433? Este ¿De qué expediente? Usted Bueno, yo brindó tampoco... solamente la declaración de este colaborador. ¿Solamente brindó una declaración? No, la señor, sentencia. para la sentencia ha brindado varias colaboraciones eficaces, perdón, varias declaraciones. ¿Qué expediente es este colaborador? Porque de algún lado es, ¿no? 531-2023. 23. No, 531, perdón. 23. No, esto no es el... si me permite, un minuto, por favor. Sí. Pero no, ya, está bien. Alguien, por favor, encárguelo eso, ya. Y lo segundo que quería que se incorpore, ¿qué es? En esta investigación suplementaria. Sí, que se incorpore a través de la fórmula que prevé el decreto legislativo 007-2017 FUS, que tiene en su artículo 44 la forma en cómo debe incorporarse la información que brinda el colaborador eficaz a los procesos conexos, ¿no? Habla el 44 de este decreto legislativo, la conexidad que guarda el proceso de colaboración eficaz con los otros procesos, y la fórmula lo tiene el artículo 45, que habla sobre la incorporación de los elementos de convicción del proceso de colaboración eficaz a los procesos conexos. En este caso se han brindado declaraciones, el colaborador eficaz ha brindado declaraciones y ha incorporado elementos de convicción que, como se sabe, son de cuaderno reservado y de ámbito estrictamente del Ministerio Público, pero al menos en la sentencia, ¿no? O sea... Sí, doctor, es el mismo expediente de esta sentencia, Sí. donde se emitió esa sentencia, es el mismo expediente, ya. Sí, del mismo expediente, señor. Está bien. Este es como Oviedo Pechotito, Oviedo. Y en el caso del otro procesado, a ver un momento, Isla Montaño, ¿qué es lo que se indicó? En el caso de Isla Montaño, fue el abogado, en este caso, del señor Edwin Oviedo Pechotito, y lo asesoró en este recurso de casación que lo vincula también a Inostroza Pagliacci para que pueda ser favorecido finalmente en este trámite. O sea, dentro de la imputación que se le formula a Pechotito es haber contactado a Inostroza Pagliacci para que lo ayuden en su recurso de casación y lo asesore, y por eso recibe un pago de 3.300 soles mensuales. Pero el abogado era justamente Isla Montaño. Isla Montaño preparaba los documentos y los enviaba a Inostroza para que los revise. Entonces, también tiene vinculación con la organización porque sabía del contexto, sabía del proceso judicial por el que Pechotito estaba, en este caso, litigando y solicitaba, en este caso, la intercesión de Inostroza Pagliacci, y ha tenido contacto también, en este caso, a través de la revisión o remisión de correos respecto a los escritos que revisaba, en este caso, Inostroza Pagliacci. Tiene vinculación porque fue abogado en este caso el señor. Doctor Jasper, a ver, un momento. Estamos con Islas Montañas. También le alcanzaría la investigación suplementaria. El mismo elemento, recabar la sentencia y colaboración eficaz y los elementos de convicción. De acuerdo al... Sí, señor magistrado. Sí, de acuerdo, sobre todo el segundo. El primer acto de investigación, que es recabar información sobre la carpeta 3-2023, está en la Fiscalía Provincial, Superprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, equipo especial primer despacho, en donde se hace referencia a la fórmula en cómo se comunicaba esta persona, que es Rolling Capterrequena, el investigado, con el proceso judicial que tenía Pechotito. A ver, sí, un momento, a ver. Es la carpeta fiscal, me dijo número 3-2023. ¿Ese no es el caso de la 33-2018? Cuellos No, blancos. es un caso derivado. ¿Qué expediente es? Porque se ha emitido la sentencia de colaboración eficaz, debe tener un expediente.
Ya, y el caso de Isla Montaño, lo busca por favor, y el caso de Isla Montaño, también lo mismo, se incorpora la sentencia y los elementos de convicción, porque sabía el contacto, me dice. Eso es todo. Sí, señor, eso es todo. Sí, correcto. Dos actos de investigación complementarios. Por favor, verifique cuál es el número de expediente. Correcto, ahí se lo digo, por favor, un segundito. Ya. Y hay un plazo para que pueda el fiscal evaluar estas que ha propuesto usted. Sí, señor magistrado, se propone el plazo de 6 meses para que pueda recabar esta información. Está bien. A ver, voy a escuchar ahora al Ministerio Público y a la defensa de ambos procesados. A ver, señor fiscal. Gracias, señor magistrado. Buenos días, en primer lugar, a todos los presentes. Bien, señor magistrado. El Ministerio Público, respecto a la solicitud de la Procuraduría, declara vuestra judicatura pues que se declara infundada por los siguientes motivos. El Ministerio Público insiste, señor magistrado, en que el señor Oviedo Pichotito, o las acciones que realizaba el señor Oviedo Pichotito, no trascendían del ámbito de un favorecimiento personal. ¿Por qué? Porque en un inicio se dijo que Oviedo Pichotito era el financista de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, señor magistrado, como verificamos de toda la investigación, hemos llegado a la conclusión pues de que estos beneficios que brindó Oviedo Pichotito en su condición de presidente de la Federación Peruana de Fútbol solamente estaban relacionados a Inostroza Pariachi y su esposa y algunos amigos de Inostroza Pariachi. En ese sentido, señor magistrado, pues no fue un beneficio o un financiamiento a la organización criminal, sino fue un beneficio personal. Tanto es así, señor magistrado, que existe un registro de comunicación entre el registro de comunicación 11 de fecha 8 de marzo del 2018 entre el señor Inostroza Pariachi y la señora Gloria, su esposa, en donde Inostroza Pariachi le dice que se vaya a la reunión que habían acordado. Pero, un momento, Nostroza Pariachi con Gloria, pero ¿la esposa de quién es Gloria? ¿De Oviedo Pichotito? No, disculpe, es Gloria, la esposa de César Inostroza Pariachi. César. La comunicación, ¿quién lo tiene? Gloria. Sí, es una comunicación directa entre Gloria y César Inostroza Pariachi. Ah, ya, comunicación. Gloria Gutiérrez Chapa, es la esposa de Inostroza Pariachi. Un momento, Gloria Gutiérrez Chapa. Esta comunicación es del 3 de marzo del 2018. Un momento, por favor. La comunicación entre Gloria Gutiérrez Chapa, que es la esposa de Inostroza Pariachi, con él. Sí. ¿En qué folio lo ubico eso? Este está en folios 33, señor magistrado de la integración. Y en conclusión, ¿qué sustentaría eso? En que Inostroza Pariachi le dice a su esposa que vaya a la reunión que habían pactado entre Inostroza Pariachi, Oviedo Pichotito y Camayo Valverde para que la esposa también le diga que ella también quiere ir al Mundial de Fútbol. Evidenciando, señor magistrado, pues que esto es un beneficio personal para Inostroza Pariachi y para su esposa. Así mismo, señor magistrado, si bien es cierto en la formalización ya se había dicho que Oviedo Pichotito pertenecía presuntamente a la organización criminal, pero como le repito, en el transcurso de las investigaciones, señor magistrado, pues no se ha llegado a pasar de una sospecha relevante a una sospecha suficiente. Como mencioné al inicio de mi alocución, al sustentar mi sobreseimiento, nosotros partíamos del beneficio personal a raíz de la comunicación número 6 del 8 de marzo del 2018 entre César Inostroza Pariachi y Antonio Camayo Valverde, que se encuentra en folios 29, en donde pues Camayo Valverde le dice que al día siguiente iba a haber una reunión en la celebración de Orlando Benítez Benítez como selección de presidente del ex-NM. En esas comunicaciones se evidencia, señor magistrado, de que Inostroza Pariachi le decía a Camayo Valverde que desea reunirse o desea hablar con Oviedo Pichotito, pero que no podía hacerlo en dicha reunión porque literalmente dice sería mucho roche. Evidenciando pues que Inostroza Pariachi no deseaba que sus demás o los demás integrantes de la organización criminal que presuntamente estaban asistiendo a esa reunión, entre los que se encuentran Orlando Velázquez Benítez, no se enteren de este financiamiento que les iba a decir
o le iba a solicitar Inostroza Pariachi, porque esta es una comunicación de marzo del 2018. Asimismo, la Procuraduría estableció pues que el Ministerio Público había dicho que el único intermediario era Camayo Valverde, que nunca se habían reunido. Eso es falso, señor magistrado, porque nosotros hemos mencionado registros de comunicaciones en las cuales Inostroza Pariachi llama a Camayo Valverde y coordinan reuniones los tres, para que estén los tres con Oviedo Pichotito. En ese sentido, señor magistrado, pues se evidencia que, si bien es cierto, existieron reuniones de coordinación entre Inostroza Pariachi y Oviedo Pichotito, estas reuniones no fueron demasiadas, serán un aproximado de 3 a 4 que fueron directamente. Posteriormente, señor magistrado, también el señor abogado de la Procuraduría menciona los registros de comunicación o las comunicaciones que habría tenido Oviedo Pichotito con los demás miembros de la organización criminal. Sin embargo, señor magistrado, el Ministerio Público cree pues que estos registros de comunicación no son suficientes para establecer que Oviedo Pichotito pertenecería a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, porque además de los registros de comunicación que ya mencionó en la sesión anterior el señor abogado con la señora Santur, Orlato Velázquez, Arce Córdoba, Cerrato Puse, Castillo Alba, Chombo Hernández, el señor Oviedo Pichotito también se comunicó con otras personas. Entre ellas tenemos a Orlando Vladimir Velázquez Aleman, tenemos a Guido Lombardi, Willy Cerrato Puse, tenemos con Luis Galarreta, un congresista, Luis Carlos Arce Córdoba, Humberto Acuña Peralta. Son infinidad de registros de comunicación de las cuales, señor magistrado, en su mayoría no pasan de 5 a 6. Sin embargo, al momento que verificamos la comunicación de Oviedo Pichotito con Edwin Camayo Valverde, estas comunicaciones son en un total de, permítame por favor, en un total de 800 llamadas telefónicas, señor magistrado. En cambio, ya, está bien suficiente. Entonces, el beneficio personal, por lo que entiendo, está dirigido más a Inostroza Pariachi que propiamente a la organización. Sí, efectivamente, señor magistrado. Ahora bien, respecto a la investigación suplementaria que propone la Procuraduría, el Ministerio Público, señor magistrado, ya presentó en su oportunidad como prueba extemporánea la sentencia del colaborador eficaz 409-2008, lo que fue materia de recusación del doctor Nakazaki hacia su persona. Entonces, este acto de investigación que propone la Procuraduría, pues ya se habría cumplido, y a pesar de ello, señor magistrado, el Ministerio Público insiste en su pedido de sobreseimiento. Respecto un momento. Sí, un momento. Dice que lo ha ofertado usted ya esta sentencia como medio probatorio. Sí, señor magistrado. Y esta sentencia, como lo repito, fue materia de la recusación que le hizo el doctor Nakazaki en su oportunidad. Ya. Ahora bien, respecto a la incorporación de la carpeta fiscal o recabar de la carpeta fiscal 3-2023, esta investigación fiscal, señor magistrado, es contra Rolly Capcha Requena. Inicialmente, señor magistrado, esta carpeta fiscal estaba incluida en esta carpeta que es materia de la presente, la 43-2018. Mediante disposición 30 del 24 de enero del 2023, señor magistrado, se hace una primera desacumulación en cuadernos y posteriormente, mediante la disposición 31 del 3 de febrero del 2023, ya se hace la desacumulación con autorización de su juzgado. La resolución, señor magistrado, de esta desacumulación es del 18 de enero del 2023. En el expediente 47-2018, incidente 20. Entonces, señor magistrado, respecto a esta carpeta, la 3-2023, esta carpeta, señor magistrado, ya se encuentra en etapa intermedia, lo está viendo también su persona, y sería, pues, recabar copias o recoger información que ya se ha analizado en su oportunidad, es por ello que se ha desacumulado. Específicamente, los hechos de la 3-2023 tratan en el nombramiento de Rolly Capcha Requena como juez supernumerario de Callao, específicamente sobre eso. Respecto de Rolly Capcha Requena, en las comunicaciones que tiene con Inostroza Pariachi,
solamente tenemos un registro de comunicación, señor magistrado, permítame lo digo ahorita. Pero esas actuaciones no son propias de este expediente, ¿no? De la carpeta 3-2023, señor magistrado. De esta carpeta, de este expediente. ¿Esas actuaciones son propias de este expediente? Lo de Y- CAPTCHA requiere, no es propio. No, no es propio de este expediente, señor. Por eso es que se solicita Pero- su oportunidad de desacumulación. ¿Por qué? Porque trata de otro hecho aislado de los hechos que nos ocupan en la presente. Sí, pues yo no conozco sobre estos casos, es algo nuevo. Así que puntualmente nomás, ¿por qué debo rechazar o por qué debería rechazar esta investigación suplementaria? ¿O por qué debería aceptarla? Así, Claro, nada más. como le repito, señor magistrado, el respecto a la carpeta 3-2023, esa carpeta ya fue vista dentro de esa carpeta, la que nos ocupa en esta oportunidad. Por eso es que, como le repito, se desacumula. ¿Por qué? Porque son hechos distintos a la presente, que son hechos que no tienen nada que ver con la organización criminal. Incluso en la 3-2023 solamente se investigó por un delito fin, no por el delito de organización criminal. Acá se investigó por el delito de tráfico de influencias. En ese sentido, señor magistrado, pues solicitamos nuevamente que se declare infundada la solicitud del señor procurador. Respecto a era respecto al señor Oviedo Pichotito. Ahora, como ya lo mencionó el señor procurador Isla Montaño, solamente era el abogado de Oviedo Pichotito. Lógicamente tenía que tener conocimiento del proceso que se llamaba en Chiclayo los guachiturros de Tumán. Pero esto, señor magistrado, también el Ministerio Público no ha llegado a determinar que efectivamente o no tiene elementos de convicción de que efectivamente pertenezca a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Cuarto. Bajo Está esos bien. argumentos, solicito que se declare infundada, señor magistrado, la solicitud y la investigación complementaria que solicita el procurador. Ya. El abogado defensor de ambos procesados. Gracias, señor juez. Señor juez, para evaluar la oposición al requerimiento de sobreseimiento del proceso penal en el extremo de organización criminal que formula la parte civil, hay que diferenciar los dos motivos que se le han puesto a consideración. Primer motivo, la aplicación ultraactiva de la ley 32.108. Segundo motivo alternativo, que es el que plantea Fiscalía, notoria insuficiencia de la prueba de cargo respecto de esta imputación. Sobre la aplicación ultraactiva de la ley 32.108, es muy poco lo que le ha señalado la Fiscalía y la Procuraduría. En primer lugar, señor juez, el principio de favorabilidad en su expresión de ultraactividad está expresamente recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional 5786, guión 2007, HC. Sentencia del Tribunal Constitucional 1318-2010, HC. Casación 2112-2011 Lima. Casación 142-2015 Lima. Casación 336-2016 Cajamarca. Casación 1341-2019 Lambayeque. Esto es pacífica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de nuestro Supremo Tribunal Penal respecto a la ultraactividad benigna de la ley como una expresión del principio constitucional de favorabilidad. Existiendo estos pronunciamientos, señor juez, resulta aplicable la doctrina de los precedentes que usted desarrolló correctamente hace unos días en la audiencia donde se conoció el caso de los llamados árbitros de Odebrecht, donde se le hablaba justamente de un tema similar con relación a la ley que ha establecido plazos de duración para las medidas de restricción. Usted señaló que lo determinado por la Corte Suprema constituyen precedentes, leyes para el caso
y lo fundamentó, como usted suele hacer permanentemente, en la jurisprudencia de los Estados Unidos y en esta figura de la doctrina de los precedentes o el stare decideis. Es decir, si la Corte Suprema ha establecido que el principio de ultraactividad rige, entonces es perfectamente aplicable aquí. Entonces lo que usted tiene que verificar es si la ley 32.108 es o no una ley ultraactiva. Esto es una ley intermedia que no existía al momento de los hechos y que no está vigente hoy cuando usted tiene que resolver. Y eso queda claramente establecido que así es. Señor juez, se le ha indicado, con todo respeto, quizás tácitamente, implícitamente, de una manera no muy vigorosa, que usted no podría acoger el principio de ultraactividad que estamos planteando porque usted ya ha resuelto. Se lo dijo, lo murmuró con todo respeto el señor fiscal y algo ha dicho el procurador. Pero lo que usted determinó, señor juez, en el caso de los hermanos Cerrón, es una lectura constitucional de la ley 32.000, de la ley 32.108. Usted en su momento dijo, este umbral de gravedad sería distinto al de la Convención de Palermo, hay necesidad de una lectura constitucional y usted así lo hizo en su momento. Pero posteriormente, señor juez, nuestra Suprema Corte, en la casación 453-2022 nacional, de fecha 4 de noviembre del 2024, el caso de Delgado Schelge, que lo recuerdo con afecto porque es una causa que defendí en su momento, en el caso de Delgado Schelge, la Corte Suprema en el considerando quinto establece que un umbral distinto al establecido por la Convención de Palermo no es inconstitucional. O sea, en otras palabras, el umbral de 6 años, que es el que aplica en el caso Delgado Schelge, es constitucional. Entonces, en su momento usted dio una lectura constitucional de la norma y la Corte Suprema ha dado otra. Nuevamente regreso a la doctrina de los precedentes. Si usted dio una lectura constitucional de la ley penal y la Corte Suprema ha dado una distinta, entonces tiene que aplicarse por la regla de los precedentes y la vinculación, la jurisprudencia vertical, que rige en este caso, la lectura constitucional de la Corte Suprema es que es correcto, es constitucional considerar el umbral de los 6 años para los delitos fines. Y por tanto, aplica perfectamente la ley 32.108 en los términos que señalamos para establecer atipicidad por la falta del elemento normativo que se establece en la ley penal ultraactiva. Y la lectura constitucional de la Corte Suprema, señor juez, debe ser considerada por usted no solo por la doctrina vinculante que usted tanto domina, que establece la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sino porque es importante, y lo reflexionamos en la sesión anterior, que la Convención de Palermo, y acá permítame nuevamente ir a ella, la Convención de Palermo, en su artículo número 1, establece que es aplicable para la delincuencia organizada transnacional. O sea, el tratado se creó para combatir la organización criminal transnacional. Y en el artículo 3 define qué es delito de organización criminal transnacional cuando se comete en más de un estado. Los supuestos que señalamos en la sesión anterior que no son aplicables a este caso. Y un último punto, señor juez, sobre la Convención de Palermo para que tenga la tranquilidad que la interpretación constitucional que da la Corte Suprema es correcta, mirando a la Convención de Palermo. Porque más allá que no es aplicable a organización criminal no transnacional, si vamos a la norma que usted considere importante,
y correctamente, ¿qué es delito grave? El artículo 2, literal B, delito grave, da dos supuestos, señor juez. Un supuesto, delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años, que si usted consideró en su lectura constitucional. Pero hay otro supuesto, dice, privación de la libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave, disyunción, o una pena más grave, 6 años, 5 años. Y la convención deja a la soberanía de cada estado cuál es su umbral de gravedad. No puede ser menos de 4, pero sí puede ser arriba de 4, porque la misma norma lo permite. La convención dice máximo de al menos 4 años o con una pena más grave. Señor juez, el otro argumento que le ha dado la Procuraduría es respecto a la necesidad de hacer una investigación suplementaria. Y ahí voy. Para la investigación suplementaria, el señor procurador le ha citado en primer lugar la necesidad de desarrollar, de incorporar información proveniente de la sentencia de colaboración eficaz que ha referido tanto el procurador como el fiscal. Pero resulta, señor juez, y este es un punto delicado que lo quiere llevar, por cierto, sin ninguna mala intención la Procuraduría, tenga presente esto. Cuando se hizo el primer requerimiento mixto, la Fiscalía construye su caso con la declaración de un aspirante a colaboración eficaz. Cuando nosotros contestamos cuestionando que no se podía trabajar con la declaración del aspirante en una subsanación de acusación, el fiscal ha incorporado la sentencia de colaboración eficaz, lo cual nosotros vamos a discutir en su momento si puede ser admitido o no. Pero lo cierto, señor juez, es que ya ha sido aportado por la Fiscalía la sentencia de colaboración eficaz, ya ha sido aportada, o sea, la información que requiere el procurador ya la ofreció el fiscal. Si la ofreció bien o mal, lo veremos en su momento, pero eso ya es parte del requerimiento acusatorio, señor juez. No podría ser ahorita motivo de investigación suplementaria porque solo es objeto de investigación suplementaria, señor juez, lo que falta desarrollar, lo que falta trabajar, la información que no ha sido utilizada. Y la Fiscalía, insisto, ya ofreció su sentencia de colaboración eficaz, ya incorporó la información respecto al colaborador eficaz y lo ha hecho en el extremo del requerimiento acusatorio. No puede ser a la vez objeto de acusación y objeto de investigación suplementaria. Eso es ilegal, señor juez. Insisto, en la investigación suplementaria se realiza o se dispone cuando falta algo que no se ha trabajado, pero la Fiscalía en la acusación ya utiliza la sentencia de colaboración eficaz. Entonces no puede haber un doble uso en la acusación y en la investigación suplementaria. El fiscal decide cómo lo usa y lo está usando. Y un punto para ir concluyendo, señor juez, que es el siguiente. El procurador dice, como un motivo para la investigación suplementaria, cita el caso del ex procurador de su ex colega, Rolly Captcha, que era un procurador de la Corte de Lambayeque. Señor juez, como bien ha recordado la Fiscalía, lo referente a Rolly Captcha, que es su relación con César Inostroza, para que César Inostroza lo logre nombrar como juez supernumerario en el Callao, ese hecho ya perteneció a este caso y fue objeto de desacumulación que usted decidió y que la Procuraduría no apeló. Entonces, si el procurador estuvo de acuerdo que se retire este hecho de este proceso, que este hecho no forme objeto de este proceso, ¿cómo podría ser materia de investigación suplementaria si todo lo que corresponde a la investigación suplementaria
tiene que ser temas que son objeto de este proceso penal, señor juez, no de un proceso penal distinto. Solo lo que es objeto de este proceso penal y que está pendiente de trabajo, iría a una investigación suplementaria. Pero si ya se desacumuló con la anuencia de la Procuraduría, si la Procuraduría ya aceptó que lo de Ronnie Captcha no sea parte del objeto de este proceso, ¿cómo ahora lo va a invocar como motivo de una investigación suplementaria? Y un último punto, y con este termino, señor juez. El procurador le ha hablado de varias comunicaciones. La de José Luis Castillo Alba, una de ellas, que me llama la atención porque hace muchos años trabajó conmigo, claro, en mejores condiciones. Señor juez, pero la pregunta, o lo que no le ha dicho el procurador, es si tiene pertinencia con lo que es objeto de este proceso. José Luis Castillo Alba, el resto de personas, Willy Cerrato, el exalcalde Motupe, le cita una serie de comunicaciones. Pero si usted ve, señor juez, el requerimiento mixto, el hecho es el siguiente. Edwin Oviedo Pichotito tiene un proceso penal en Lambayeque, caso Huachiturros, necesita ayuda, contrata al juez Inostroza para que lo asesore en la defensa en un proceso de amparo y en una casación. Y algún escrito lo envió a través de José Carlos Islas. ¿Dónde entra acá, por ejemplo, José Luis Castillo Alba? ¿Dónde entra Willy Cerrato Puxe? En ningún lado, señor juez. Entonces, comunicaciones de personas que no son objeto, que no tienen pertinencia, no pueden ser motivo de una investigación suplementaria de 6 meses en un caso que ya tiene varios años y que requiere de justicia que comienza con el respeto al plazo razonable. En conclusión, señor juez, solicitamos que se desestime. Y respecto a José Carlos Islas, usted le ha preguntado textualmente al procurador por qué no hay que aceptar el sobreseimiento, y el señor fiscal ha recordado algo que es central, señor juez. Cuando el señor fiscal pide el requerimiento de sobreseimiento respecto a José Carlos Islas, dice: lo único que se ha demostrado es una actuación dentro de su rol de abogado. Nada más. Eso es lo que hemos logrado. Y el procurador no le ha dicho ningún acto de investigación realizado en la preparatoria y no considerado o que se pueda realizar que demuestre que José Carlos Islas hizo algo más que actuar como abogado. Y por eso es que el fiscal correctamente dice: no puedo llevar a juicio a una persona que solo realiza actos de abogacía, porque es el ejercicio legítimo de la abogacía, que está protegido constitucionalmente. En conclusión, señor juez, sea por la aplicación ultraactiva de la ley penal o sea por la notoria insuficiencia de la prueba de cargo, se justifica que usted estime fundado el requerimiento de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público en este extremo de organización criminal. Gracias. Como la petición de la Procuraduría es una investigación suplementaria y he puesto y brindado un resumen, quiero saber sobre este específico tema si tiene algo que replicar a las partes en 2 minutos y a las partes en 2 minutos responderla, a las contrapartes. A ver, Procuraduría. Señor magistrado, en primer orden, la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 22, establece que los presentes vinculantes son de obligatorio cumplimiento para las demás cortes. En este caso, si el juez quiere apartarse del precedente vinculante, debe motivarlo. En este caso, se ha citado una resolución en la que eventualmente se habría hecho una interpretación distinta a lo que vuestra magistratura ya hizo en el caso Cerrón respecto a la cuantía de la pena para establecer el delito de organización criminal. Su magistratura ha indicado que hay 2 tipos de gravedad, una que es por cuantía, es decir, por la cantidad de años, y otra por la gravedad, que ha sido reconocido por la Convención de Palermo y Viena.
Entendemos que la casación 453/2023, o la que ha citado en este caso el doctor Nagasaki, no tienen esta condición de doctrina jurisprudencial vinculante, y por lo tanto, vuestra magistratura debería en este caso mantener su criterio, que ha sido sentado por esta séptimo juzgado de dimensión preparatoria nacional. Sobre la situación de la incorporación de la sentencia de corrección eficaz, señor magistrado. En efecto, el Ministerio Público ha incorporado a través de un escrito posterior a la acusación este documento. Pero sucede que sobre esto no se ha mantenido ninguna discusión. Es una petición. No se sabe si ha sido admitida, ha sido rechazada, ha sido en este caso declarada extemporánea, no se sabe. Y otra cosa que hay que destacar, que una cosa es la acusación y otra cosa es el requerimiento de sobreseimiento. Una cosa son los elementos de convicción para acusar, para llevar a juicio a una persona, y la otra es para establecer lo contrario, es decir, para archivar el caso. Son dos audiencias diferentes, la audiencia de sobreseimiento y la audiencia de acusación. En la audiencia de sobreseimiento lo que sostenemos es que la sentencia de colaboración eficaz tiene información relevante para hacer cambiar la convicción del Ministerio Público y que, eventualmente, de acuerdo a la sustanciación de estos elementos de convicción, pueda formular una acusación sobre este punto. Es decir, consideramos que la sentencia de colaboración eficaz y sus recaudos, en este caso las declaraciones y los elementos de convicción que lo componen, van a generarle una convicción diferente al Ministerio Público porque esta sentencia contiene información respecto a las fechas en cuándo se habría conocido, en este caso, Pichotito con Hinojosa Pariachi, cómo se habrían reunido en ocasión a reuniones de uno de los miembros de la organización criminal, cómo se registra o se tiene registrado a través de geolocalización las coincidencias que habrían tenido en ubicación Inostroza Pariachi y Edwin Oviedo Pichotito, y cómo el señor Camayo Valverde tenía que ver con esta situación, que dicho sea de paso, también fue investigado o sindicado por organización criminal. Es decir, tenemos al intermediario que es miembro de la organización criminal, tenemos al sujeto con que tuvo contacto como miembro de la organización criminal, tenemos llamadas que tiene Pichotito con los otros miembros de la organización criminal, pero la conclusión del Ministerio Público es que él no forma parte de la organización criminal. Señor magistrado, la etapa de control de requerimiento de sobreseimiento va a significar si el caso debe ir a juicio a ventilarse estos aspectos oscuros, o en todo caso que tendrían que dilucidarse, buscarse la verdad en el plenario. No se habla de una certeza en la etapa intermedia, se habla de que el caso tenga la suficiente necesidad de discutirse en un proceso judicial, en juicio oral en el plenario, donde se actúen todas las pruebas, se compulse y se establezca la inocencia o en todo caso la culpabilidad de la persona a quien se acusa. Lo que queremos es eso, es que se recabe esta información para que se reexamine esta posición del Ministerio Público de sacar o sustraer de la imputación al señor Edwin Oviedo Pichotito e Isla Montaño de la presunta organización criminal Los Pillos Blancos del Puerto. Y consideramos que existen elementos de convicción suficientes para que este caso vaya a juicio. Y en el juicio se discuta su culpabilidad o inocencia. Lo hemos referido a los elementos de convicción y consideramos que la sentencia, sobre todo la sentencia, esta declaración eficaz del caso 33-2018, ¿no?, que se expedía en este expediente judicial por el séptimo juzgado de dimensión preparatoria, contiene información muy relevante para que esto sea incorporado. Y sobre todo los elementos de convicción que tienen que ver con las reuniones, las tomas de fotografías y el registro de geolocalización en las que se tiene, en este caso acreditado, a través de elementos de convicción o, en todo caso, sospecha suficiente para que el caso vaya a juicio. Señor magistrado, vuestra magistratura ya habló sobre el tema de la cuantía de la pena y sobre las vinculaciones que tendría Pichotito con Hinojosa Pariachi. No se trata solamente de un delito de cohecho simple, un delito común, un delito fin, no, señor magistrado. Se trata de un contexto de organización criminal e inclusive en la acusación que se le formula a Rolly Capta Requena se hace un prefacio respecto a cómo se habrían dado los casos dentro de un contexto de organización criminal. Hoy, si es que se archiva el caso de organización criminal, van a quedar solamente los delitos comunes, con efecto ha sido planteado por el Ministerio Público. ¿Y qué pasa con la vinculación que tiene en este caso Pichotito con esta organización criminal? Señor magistrado, inclusive dentro de los ritos de comunicación que nos ha sido mostrado por el Ministerio Público, se establece justamente que Pichotito no solamente tiene comunicación con Inostroza a través de Camayo, sino tiene comunicación con los otros miembros de la organización criminal, y su sola pertenencia a la organización criminal, en este caso, lo hace
merecedor al menos del proceso en juicio para que pueda asistir su culpabilidad o inocencia, señor magistrado. Eso es lo que se dice dentro de la oposición. Y por esa razón es importante que se reclame este instrumento de convicción. Gracias. Doctor, tengo ahí dos preguntas que no ha respondido a la defensa. La defensa de Oviedo Pichotito y La Montaña manifiesta que no podría recabarse información de un expediente distinto o caso distinto al presente. ¿Algo tiene que responder? Consideramos que es una posición errada, porque justamente el acto de investigación implica la búsqueda de algo que se desconoce, que hay que acopiar información no solamente de la investigación, sino de las otras fuentes de información, de donde eventualmente puede existir información que contribuya a la acusación o al sobreseimiento. Por eso es que la investigación suplementaria se rige por las mismas reglas de la investigación preparatoria. Y dentro de la investigación preparatoria, en ningún momento se ha sostenido que solamente pueden indagarse actos, en este caso, de los que ya ha hecho el Ministerio Público en su investigación fiscal. No, tiene que abarcarse todo un ámbito general de investigación para poder, en este caso, recabar información que se tiene, porque se desconoce, se entiende. Por eso consideramos que ese punto es equivocado por parte de la... Pero 5 minutos, por favor, voy a suspender la audiencia y continuamos para escuchar al Ministerio Público, al abogado defensor y creo que otras partes peticionaron su participación bastante puntual. 5 minutos. Vamos a continuar. A ver, especialista de audio, por favor, graba la sesión. Yucra. Señor fiscal, a ver, puntual nomás, es lo que ha utilizado el abogado de la defensa, la Procuraduría, de 3 a 5 minutos. Ya, perfecto, señor magistrado. Respecto a la sentencia que mencionaba el colaborador, el procurador, respecto que como tiene que tener en cuenta como investigación complementaria, hay que tener en cuenta, señor magistrado, que dicha sentencia fue elaborada en base a las declaraciones del colaborador eficaz. Estas declaraciones también han sido ofrecidas por el Ministerio Público, como le mencioné en la sesión anterior, a foja 5.834, 5.835, se encuentra la declaración del 3 de agosto del 2018, en donde ya narraba pues el colaborador eficaz respecto a los o a cómo se contacta Oviedo Pichotito con Estroza Pariach. Asimismo, señor magistrado, también las demás declaraciones también han sido ofrecidas por el Ministerio Público. Estas declaraciones, por ejemplo, la del 12 de septiembre del 2018 y ha sido ofrecida, la del 12 de noviembre del 2018, la del 13 de septiembre del 2018, la del 31 de octubre del 2018, 4 de enero del 2019, 7 de agosto del 2020. En síntesis, señor magistrado, estas declaraciones ya han sido objeto de análisis por el Ministerio Público para de este modo pues plantear el requerimiento de sobreseimiento y en otro extremo plantear el requerimiento de acusación. Respecto a la investigación 3-2023, reiteramos, señor magistrado, que esto ya ha sido objeto de análisis del Ministerio Público, por lo que no tendría pues razón de ser incorporarla nuevamente a la presente investigación fiscal como investigación complementaria. Reiterando el pedido, señor magistrado. Quiero tener claro eso. La sentencia de colaboración eficaz que menciona la Procuraduría ya fue evaluada tanto para extremo de sobreseimiento y acusación. No, la sentencia no, señor magistrado, las declaraciones que están dentro de la sentencia. Las declaraciones ya han sido evaluadas. Exacto, señor magistrado. En el transcurso de la investigación, pues se ha ido recopilando estas declaraciones. ¿Cuántas declaraciones son? El Ministerio Público ha recabado, señor magistrado, acá le doy el número exacto. 6 declaraciones, señor magistrado. Eso se encuentra a fojas 3.752 a 3.772. Perdón, 3.000. 752 a 3.772. Está bien. ¿Ha sido con su despacho esas actuaciones? No, ha sido en no. otro despacho, ha sido en el segundo despacho, señor magistrado. Está bien. Sí. ¿Ha podido recabar toda la sentencia de colaboración eficaz? Sí, señor magistrado, el segundo despacho nos remite la sentencia de colaborador eficaz el 26 de julio del 2024, posterior a la fecha del requerimiento. Está bien, gracias. ¿Eso es todo? ¿Algo más? Eso es todo, señor magistrado, y como lo repito, reitero el pedido que se quede infundado pues la solicitud del procurador. Gracias.
La defensa técnica de Oviedo Pichotito y Isla Montaño. Gracias, señor juez. El procurador le refiere que usted debe apartarse de la casación 453-2022, pero no le dice si es jurídicamente posible. O sea, simplemente consideramos que la sentencia de casación no existe. Hace muchos años tuve la oportunidad de escribir sobre la capacidad del juez de desvincularse de los precedentes jurisprudenciales. Señor juez, existiendo el recurso de casación en el Código Procesal Penal, rige la función de unidad de la interpretación de la ley. Continuidad, jurisprudencia horizontal; unidad, jurisprudencia vertical. Los órganos de grado menor o inferior están vinculados a la decisión de los órganos de grado superior o supremo, como usted lo determinó hace algunos días. Entonces, no hay posibilidad jurídica de que en jurisprudencia vertical un juez de grado inferior diga: para mí no existe la sentencia casatoria. No existe. Le está planteando algo que es ilegal e inconstitucional. Esta casación 453-2022 no solo establece la lectura constitucional de la ley, sino que además aplica, señor juez, este caso de Delgado Cherge es interesante porque aplica ultraactivamente la ley. Justamente es un caso igual al que estamos invocando en este momento. Luego, señor juez, le dice el procurador que la sentencia de colaboración eficaz aún no ha sido admitida. Señor juez, más allá de discutir en su momento si debe admitirse o no la sentencia de colaboración eficaz, si usted la recuerda, porque usted la emitió, en la sentencia, cuando se hace la lista de hechos probados respecto a Edwin Oviedo Pichotito y César Inostroza Pariachi, se habla de cohecho. En ninguna parte se dice que la sentencia de colaboración eficaz demuestra que Edwin Oviedo Pichotito fue integrante de una organización criminal. Eso no dice. O sea que la sentencia de colaboración y toda la información que la sustenta no justifica una investigación suplementaria, porque leyéndola habla claramente, entre comillas, de lo que el fiscal dice: un caso de cohecho, no un caso de organización criminal, por un tema elemental. Para que uno sea integrante, financista, tiene que haber una relación de dirigente y dirigido, que nunca ha existido en el caso de Edwin Oviedo Pichotito. Lo que la fiscalía imputa es que él contrata a César Inostroza Pariachi para que lo asesore legalmente. Eso dice la imputación. Luego le dice el procurador, cuando usted le pide una precisión respecto a que, habiéndose desacumulado el caso de Rolly Captcha, si podría motivar o no una investigación suplementaria. Señor juez, todo acto de investigación, incluyendo los de la investigación suplementaria, tienen que ser pertinentes, tienen que tener relación con el objeto del proceso. Y no es parte del objeto del proceso Ronnie Captcha, ni la relación que él tuvo con César Inostroza para ser nombrado juez numerario del Callao. Por eso es que el caso se desacumuló. Esto es, esos hechos fueron retirados de este proceso. Eso no le ha dicho el procurador. Entonces, ¿cómo lo que se desacumuló puede motivar una investigación suplementaria? Eso no lo ha contestado. No es un problema de decir está equivocado, sino que hay que explicarlo. Y finalmente, señor juez, a mi patrocinado le imputaron ser financista, no ser integrante. Entonces, lo que tendría que sostenerse de alguna manera es: hay actos de investigación que demostrarían que Edwin Oviedo financiaba a los Cuellos Blancos. Y eso no está en ninguna palabra de la imputación, señor juez. Nuevamente, contrato a César Inostroza para que me asesore legalmente. Ya cuando veamos el extremo acusatorio veremos si eso es delito. Pero ese fue el pacto. Te contrato para que me asesores. Nunca hubo un financiamiento a las operaciones de Cuellos Blancos. Por tanto, persistir en que debe continuar, y concluyo con esto. El procurador textualmente ha dicho:
hay elementos de convicción suficientes para ir a juicio. En este caso no se pide certeza. Entonces, si hay sospecha suficiente, ¿para qué pide una investigación suplementaria? No tendría sentido, ¿no? Incluso hasta es incoherente desde un punto de vista lógico. Por eso insistimos, señor juez, en que usted estime fundado el requerimiento de sobreseimiento en el extremo de organización criminal. Gracias. Ya. Muy bien, entonces el debate se ha concluido. Procuraduría. Sí, un momento, doctor Cristian. No es la primera vez en la que estamos, doctor Cristian. Por favor, solo un poco de paciencia. Dígame, además de la sentencia que usted me pide recabar y las sentencia de colaboración eficaz y los elementos de convicción, ¿hay ¿qué otros elementos, digamos, me generan base para poder fundamentar de que se trata de un financista, elementos de convicción, financista de una organización y no financista de Inotrosa Pariachi? El elemento de convicción fundamental, señor magistrado, es que Pichotito tenía relación directa con el cabecilla, sindicato cabecilla de la organización criminal. Dos, que la organización criminal Cuello Blanco del Puerto no es una organización de tipo empresa que va a hacer actividad empresarial o que va a hacer en este caso actividad económica, aunque en este caso finalidad tangencial sea esa. Lo que se busca, de acuerdo a la imputación que se formula en todo el caso Cuello Blanco, es la cadena de favores, en este caso a nivel macro de funcionarios de alto nivel, y para que esta organización criminal se consolide en el poder, se perpetúe y en este caso tenga acceso a la adjudicación de magistrados, al nombramiento de jueces, etcétera, etcétera. Entonces, doctor, era un tema. Ya entiendo perfectamente las inferencias, conclusiones, pero ¿qué elementos de convicción sustentarían de que él está financiando a la organización, a diferencia de lo que dice su contraparte, que es el Ministerio Público, que dice que solamente él financiaba a Inotrosa Pariachi? Que me parece que es válido, hay un argumento para poder inclinarme, independientemente del tema de la gravedad de la pena o la pena, para el delito de organización criminal. ¿Qué elementos serían cruciales para indicar, así puntual, que es un financista de la organización y no de Inotrosa Pariachi? Los actos de financiamiento han sido dirigidos todos al señor Inostroza. Como cabecilla, en este caso, de la organización criminal. Dentro del catálogo de imputación que se ha formulado, tanto en la formalización como en su ampliación, siempre se ha sostenido que el señor Pichotito era quien le daba atenciones al señor Inostroza en la Videna, lo llevó al par de mundial, etc. Doctor, nuevamente, esa es la imputación. Yo quiero saber qué mínimo sustento de elemento de convicción o evidencia, como me han dicho, pero ya se tiene para fundamentar de que Oviedo Pichotito financia a la organización y no a Inotrosa Pariachi. Hablemos de organización. ¿Hay identificados algunos o no? Señor magistrado, eso importa mucho de acuerdo a la forma en cómo se enfocó el tema de la organización criminal. La organización criminal, reitero al inicio, no es un tipo empresarial, es una situación en donde hay puntos nodales, personas claves, cada uno en el ámbito de su forma de organizar, en el Callao, en el CNM, etc. Y muchos de esos casos en los que se han dado, ninguno se le ha dado, en este caso, financiamiento directo a la organización en sí misma, sino lo que se ha hecho es financiar a los cabecillas, es decir, los puntos nodales. Los puntos nodales a un nivel macro tenían otro tipo de comunicación de favores. Es decir, dentro de todo el contexto de la organización criminal de los Cuellos Blancos no se va a ver un elemento en el que diga se financió a toda la organización criminal, porque no existe. Lo que es directamente a alguno de las personas, en este caso a Inotrosa Pariachi, que es el cabecilla de este punto nodal, porque hay varios puntos nodales, fue justamente el señor Oviedo Pichotito. Con esto contribuye a la finalidad de toda la organización criminal, que en este caso es de carácter horizontal, no es vertical, no tenían por qué ni siquiera conocerse, en algunos casos no se conocían. Pero esa es la finalidad. Por eso es justamente que la forma en cómo financia Inotrosa Pariachi, que es el cabecilla, es la forma en cómo contribuye a la finalidad de la organización criminal. Es decir, a hacerse, en este caso, una cadena de favores y consolidarse, en este caso, dentro de los aparatos de justicia del Estado peruano. Esa es la forma en cómo se debería interpretar, en todo caso,
la forma de financiamiento de nosotros. Ahora, a la organización criminal en sí misma, lo que pasa es que no había o no hay dentro de del contexto, como se ha planteado el caso de la organización criminal de los Cuellos Blancos, una persona quien debía financiarse, o una caja, un recaudador, una persona que se dedique a la administración de caja, flujo de caja, no existe. Lo que existe es un financiamiento directo a cada punto nodal. Y cada punto nodal, en un nivel macro, porque son 3 niveles, se desarrolla en este caso un contexto de cadena de favores para adjudicar o tomar el ministerio. Además de Nostroza Pariachi, ¿a quién más financió Oviedo Pichotito? Porque me habla de entre una organización. En la imputación que se tiene acá a Nostroza Pariachi y con ayuda del otro miembro de la organización criminal, que vendría a ser Camayo Valverde. Ambas personas han sido, en este caso, apoyos a Nostroza Pariachi. Ahora, el señor Camayo, esto ha sido investigado por el tema de organización criminal. Inclusive, señor magistrado, el colaborador eficaz, que nosotros citamos, tiene, en este caso, no tiene contacto con todos los miembros de la organización criminal. Él también fue financista, pero financista con personas concretas. No hubo un aparato, reitero, de caja de toda la organización criminal en donde él financie las actividades criminales. No, fue directamente a una persona, 1, 2, 3 personas, la forma de financiamiento. Entonces, y para concluir con esto, doctor, y le agradezco mucho su respuesta porque me van a ayudar a construir la resolución. Cuando usted me dice que Oviedo Pichotito financia directamente con Nostroza Pariachi, y bueno, esto en una cuestión de cadena de favores, ya, pero el ser financista, como se ha calificado por el Ministerio Público, directamente del cabeza de esta presunta organización, lo hace parte, o sea, está subordinado. Por supuesto que sí. Yeah. Por supuesto que sí es integrante. Porque conoce primero el fin ilícito, conoce las personas con las que Nostroza Pariachi era justamente cabecilla, y las posibilidades de él tener participación en la organización criminal. Y es muy importante prestar atención, señor magistrado, a lo que el Ministerio Público planteó en su inicio. Él dijo, la única forma en cómo se contactaba Nostroza Pariachi era a través de Camayo Valverde. Esa era la petición de sobreseimiento. Y claro, ahí era plausible, porque cómo iba a conocer Pichotito de las actividades criminales de la organización criminal si la forma en cómo tenía que conectarse a través de una persona. Pero eso ha sido superado en esta audiencia, porque hemos advertido que no solamente era un contacto a través de, sino directamente con el miembro de la organización criminal. Ahora, Camayo Valverde tenía contacto directo con el cabecilla, y Camayo Valverde es sindicado por la organización criminal. O sea, no ha habido no hay un cambio de criterio respecto a lo que hubiera hecho Camayo Valverde con Nostroza Pariachi y Pichotito con Nostroza Pariachi, porque la situación de la tercera persona ha desaparecido, porque existen elementos de comisión que lo vinculan directamente con Nostroza y con los otros miembros de la organización criminal. En consecuencia, tenía contacto, pertenecía. Por supuesto, siempre a través de esta lista de los puntos nodales, que es como se ha construido el caso de Cuellos Blancos, son puntos nodales, un tipo de organización criminal, puntos nodales, no tienen por qué conocerse. Bueno, ese es el punto, señor magistrado. Ya tomé apunte. Señor juez, permítame darle mi modesto apoyo también como el procurador, si fuera tan amable. Igualdad de condiciones. Por favor, doctor Nakazaki. 2 minutos, 2 o 3 minutos, y escuchar la otra parte. Sí. Señor juez, ¿quién es financista? Está definido en la jurisprudencia y en la doctrina. No es un punto nodal, no es alguien que tiene mucha comunicación, concretamente es el que da aportes económicos para que la organización criminal pueda desarrollar su actividad. Yo le doy a Nostroza dinero para que Nostroza lo invite al Mundial al doctor Rock y consecuentemente logre la designación del presidente de la Corte del Callao. Eso implicaría un financiamiento con puntos nodales. Puntos nodales, señor juez, me hace acordar cuando en otras épocas tristes de la justicia se utilizaba el término aquiescencia para condenar a todo el mundo. Acá no se trata de puntos nodales, acá se trata de quién es financista, y eso está definido no por el procurador o por mi persona. Ya el derecho lo ha definido. Y cuando menciona adicionalmente integrante, le pido tener en cuenta la casación en el caso que alguna vez conocimos usted y yo de Mario Castillo Freire, cuando yo sostenía que él no podía ser integrante porque él era el producto a comprar. Odebrecht era una organización que compraba árbitros.
y correctamente la Corte Suprema de Derecho no puede ser integrante quien no tiene una relación permanente de dependencia, dirigente-dirigido. Y por eso es que ha sido retirado del cargo de organización criminal. Edwin Oviedo Pichotista era el financista de la organización criminal o era un cliente de la organización criminal en los términos que plantea la Fiscalía. Por eso mantiene el cargo de cohecho. Y por eso en la sentencia del colaborador eficaz, el aporte es por cohecho, no porque Edwin Oviedo Pichotito era miembro de la organización criminal. Entonces, señor juez, el señor procurador ha sido sincero en algo. Usted le ha preguntado, dígame el elemento de convicción. Cero, no le ha dicho ninguno porque no existe un elemento de convicción que ubique a Edwin Oviedo financiando una operación de la organización criminal. Ese era mi modesto aporte, señor juez. Gracias. Doctor Cristian Manuel Navarro, ya necesito concluir. ¿Algo tiene que manifestar? Tiene 5 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Como lo mencioné, si bien es cierto, este requerimiento no va dirigido contra mi patrocinado, pero él sí tiene que ver en otro objeto de la imputación, que es lo que han referido respecto al delito de cohecho. Pero en algún momento sí fue considerado miembro de la organización criminal, ¿no? En los años 2018. Quería llegar a ese punto, doctor. Desde el 2018 hasta la fecha han transcurrido 7 años donde tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han podido realizar todas las diligencias o aportar con las pruebas que ellos consideraban necesarios para someter a un juicio por ese delito si así lo considerarían. Sin embargo, luego el Ministerio Público ha sido bastante cabal y objetivo y se ha dado cuenta que puede sostener solo una imputación, a lo mucho por cohecho, que será motivo de discusión en otro momento. Y me parece que no podemos utilizar el argumento procesal que existe para alguna situación extraordinaria y traer la colación como si fuera ordinaria. Cuando le ha preguntado al señor procurador cuánto puede ser de pertinente esta investigación suplementaria, hay cero aporte. Y la queja por parte de esta defensa efectivamente es porque ya el plazo razonable para mi patrocinado, a quien hace mucho tiempo se le viene procesando como miembro o como persona relacionada a la organización criminal, un concepto que solo creo hemos desarrollado en la doctrina peruana interna, porque me parece una situación que solamente justifica un plazo mayor para poder investigar a una persona. Entonces, viene sufriendo, la verdad, una afectación a su libertad personal en el sentido que se encuentra procesado indebidamente durante varios años sin necesidad de haber tenido alguna vez alguna situación que lo conecte a alguna organización criminal, que como lo ha resumido ya el doctor César Nakazaki, en efecto, esta situación o los hechos que se le han planteado ante su despacho obedecen simplemente a una presunta entrega de dinero para obtener alguna situación favorable. Ese es el hecho que se va a discutir en un plenario. No hay mayores argumentos para sostener que estamos ante una organización criminal, y mucho menos puede ser óbice de una sentencia de una persona que fue separada por usted mismo de esta investigación. Y como lo han referido, no existió queja por parte del Ministerio Público. En algún momento, cuando me tocó ser parte de la Procuraduría, lastimosamente, hacemos pues una situación de entorpecer más allá la investigación, porque quejamos indebidamente de situaciones que no deben. Al tema, doctor, sí. No dudamos. Al punto, doctor, que me parece que por parte también de la Procuraduría, quien es parte del proceso, venir a plantear eso, también es una conducta de obstrucción al proceso. ¿Por qué? Porque solo la está dilatando. No vamos a llegar a un fin. Acá necesitamos llegar a un plenario para ver si hubo o no responsables penales. Eso no va a traer ninguna finalidad. Es lo que quiero decir, señor magistrado. Está bien. Doctor Jaffer, necesito ya concluir con esto. ¿Algo tiene que manifestar? Sí, señor magistrado, quisiera por favor que se teste el término del doctor Cristian respecto a la actividad de la Procuraduría, tendenciosa de, en este caso, frustrar la actividad procesal, porque entendemos, señor magistrado, que representamos una institución en la que defendemos los intereses del Estado, y hoy en la audiencia se ha visto cómo sostenidamente, de forma muy sustanciosa, hemos debatido sobre el punto. Ningún acto es dilatorio, ningún acto es de mala fe, ningún acto es de temeridad en la actuación procesal. Podemos hablar por personas que vendríamos a desempeñar nuestra actividad como abogados de la Procuraduría, pero no de la institución. Tenemos, señor magistrado, que aquel comentario que hizo la defensa debería ser testado, en este caso descartado, y sobre todo llamado la atención para efectos de que no se pueda dilucidar o distraer la atención de lo que es en este caso el proceso. Hemos sostenido en esta audiencia cómo es que para la Procuraduría sí existe una causa que debería irse a juicio a través complementada con una investigación suplementaria.
y queremos que, en este caso, haga prevalecer lo que se establece, en este caso, dentro del Código de Ética de la Función Pública respecto a los funcionarios de la Procuraduría, y que en ningún momento se ha distraído la atención de vuestra judicatura, llevando casos, en este caso, a través de un planteamiento de actos que no tengan nada que ver con la justicia. Es un acto de defensa, señor magistrado. Muchas gracias. Sí, sí, comprendo perfectamente. Está bien. Gracias, doctor Jackfer. Bueno, como se ha dicho mucho, voy a tener que efectuar resúmenes de esto. En la próxima semana ya estaría dictando el pronunciamiento respectivo sobre este específico asunto. Señor fiscal, ¿hay más peticiones de sobreseimiento? Sí, señor magistrado, respecto al delito de tráfico de influencias. Ya, ¿eso es por déficit probatorio? Sí, igualmente, señor magistrado. Sí, pero yo quisiera pedirle con resolución ahora que por favor me remita en un escrito cuáles son los elementos de convicción debidamente escaneados. Entiendo que hay un extremo de acusación que se acompañan con sus elementos de convicción, pero el 122.5 del Código Procesal Penal también señala que cuando usted realiza una petición independiente, como es por cada sobreseimiento, también acompañan los elementos de convicción. Entiendo que me está indicando los folios, pero me resultaría más fácil para poder resolver en el momento, contar con esos folios debidamente escaneados, que no deben ser muchos. Con todas nomás me lo hace llegar, por favor, por cada sobreseimiento que ha formulado. ¿Ya? Perfecto. Por favor, por resolución judicial le estoy peticionando, ya en un plazo de 2 días hábiles. Bueno, la próxima semana emito pronunciamiento, 9 de la mañana, ya todo notificado, porque tengo que atender otra audiencia a las 11 de la mañana. Gracias. Doctor, Gracias, buen día a doctor, todos. a las 9 de la mañana, doctor, tiene una audiencia, estoy viendo. ¿Así? ¿De qué audiencia? ¿De qué expediente? Es una constitución en actor civil, doctor. Hay que cambiarla. Hay que, por favor, coordíname para que esto pueda llevarse en la tarde, porque los casos emblemáticos o de esta Y la dimensión... tarde también tiene una reservadas presencial. Sí. Entonces, ubícalo eso de las 4 de la tarde, por favor, el tema de la Constitución, que es algo simple, y continuamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en esta audiencia. Ya. Muy bien. Señor ¿Qué fiscal, día, señor juez? Disculpe, ¿qué día y hora? doctor, estamos trabajando todos Martes los días martes, la 15. próxima semana, el día martes. Gracias. Está bien, 9 de la mañana el mismo enlace. Y del mismo modo también virtual. Está bien. Señor magistrado, una consulta. Refirió que va a emitir la resolución en 2 días. Para enviarle los elementos de convicción de ambos delitos, le pediría por favor hasta el jueves en la tarde. De la próxima semana, ¿este jueves? Sí, este jueves. Ah, ya, está bien, no hay problema. Lo que pasa es que me refiero a los siguientes sobreseimientos, porque de esto ya voy a empezar a escribir ahora. Cuestión que ya el día martes tendría que dar lectura a la resolución del caso Guido Pichotito, el día miércoles también tengo Pedro Pablo igual, el día siguiente, así, es parte, muy recargadas labores aquí en este juzgado. Buenos días con todos. Buen día a Buenos todos. días, señor juez.